A ver, profesor, normalmente cuando cualquier persona de su vida cotidiana, cualquier persona, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tu papá, tu mamá, tu padrino, tu madrina, o tú de repente en algún momento quieras comprar un vehículo, ¿no? Entonces, profesor, yo tengo mis ahorros, yo voy a trabajar y quiero comprarme un vehículo para ir a mi trabajo. Perfecto, entonces te quieres comprar un vehículo y te vas a una tienda de carros, ¿no? Te vas a una tienda de, profesor, te vas a una tienda de automóviles o te vas a cualquier otro lugar, ¿ya? Entonces, si eso sucede, si eso es una de las razones de repente, o eso es una de las cosas que pasan en la vida cotidiana, entonces, profesor, uno se va a ir a comprar una tienda, va a ir a comprar un vehículo a cualquier tienda, Toyota, Nissan, Hyundai, cualquier, o inclusive puedes comprarte de repente un vehículo de segunda también. Bueno, eso se denomina dentro del sector financiero venta de bienes muebles. Que un bien mueble es todo aquello que se puede mover de un lugar a otro, todo aquello que puedes trasladar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente el tema de la venta de un bien mueble, un vehículo. Pero, también sucede algo interesante. ¿Qué cosa, profesor? Siempre cuando tú vas a comprar o de repente tú vas a vender un vehículo, muy aparte de adquirir el bien, tienes también una responsabilidad. Cuando tú compras, ¿no?, el bien, dentro de el precio de venta, por ejemplo, te dicen a ti, ¿cuánto es este vehículo? $15,000, ya, $15,000. Pero tú tienes que preguntar si esos $15,000 incluyen un impuesto a la venta o no incluye un impuesto a la venta. Y ahí viene la primera pregunta para ti, tú que eres un chico de quinto y secundaria. ¿Cómo se llama el impuesto que grava la compra y venta de bienes en el Perú? ¿No? Manito levantada o en el chat. ¿Cómo se llama el impuesto que todos y todas tenemos que pagar por la compra y venta de un determinado bien? Muy bien, en el chat rápidamente, Maibé Pérez. Tenemos entonces la participación de su compañera Pérez. Muy bien, Ortega, rápidamente. Mesa. Profesor, hacemos referencia que al impuesto general a las ventas o simplemente IGB. La pregunta es, ¿el IGB cuánto vale en el Perú al día de hoy? ¿Cuánto es ese porcentaje que se paga por este impuesto? ¿Cuánto es ese monto? ¿No? ¿Cuánto es? A ver, está buscando en internet seguro. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el IGB? Muy bien, Yacira y Erilín. 18%. Así es. Muy bien, Rivas. El IGB en el Perú tiene un valor de 18%. Recuerda, entonces, profesor, cada vez que yo compre un bien, yo voy a preguntar, ¿no? ¿Con o sin IGB? Porque si te dicen con IGB, bueno, el precio final de $15,000 está incluido el IGB. Si te dicen sin IGB, a ese precio de venta vas a tener que adicionarle ese 18%, aplicando una pequeña multiplicación. A ver, seguimos por acá entonces. Profesor, imagínate que tu papá, tu mamá, tu tío, tu vecino, cualquier persona que tú conozcas tiene una carrera o profesión. De repente es un odontólogo como aparece en pantalla. Entonces, este señor, que es un odontólogo, tiene también la responsabilidad de qué, profesor, de pagar un impuesto, ¿no? Porque en el Perú, la prestación o utilización de servicios también se ve grabado con un impuesto. ¿Ah? Sí, profesor, por supuesto, ¿no? Un impuesto que no va a ser como el IGB, obviamente, pero que de alguna u otra manera grava a todos aquellos profesionales que, por ejemplo, emiten recibo por honorario. Todos los profesionales que en el Perú emiten recibo por honorario también tienen o está grabado el tema de un impuesto. Odontólogos, abogados, psicólogos, inclusive profesores, ¿no? Recibo por honorario. Siguiente. Imagínate también que tú, por fin, profesor Luis, me voy a comprar mi casita, mi departamento y todo. Bacán. Te vas a comprar tu casita, tu departamento y todo. Eso significa lo siguiente. Eso significa que la primera venta en el Perú, estamos hablando del Perú, ¿ah?
la primera venta de bienes inmuebles, así se le llama a las casas, inmuebles, también se grava con un impuesto, ¿no? La primera venta en el Perú de un bien inmueble también está grabado a un impuesto. Ahí tenemos tres entonces, ¿no? Cuarto ejemplo, mira acá, ¿no? Lo que una gran parte de peruanos consumen, ¿no? Ahora que se viene Halloween, ¿no, profesor? A pesar que estamos en pandemia y que no hay autorización para estos eventos, se ve en las redes sociales y en los medios de comunicación que ya la gente quiere disfrazarse para celebrar su Halloween, Día de la Canción Criolla. Bueno, esperemos que después de Halloween no suceda nada malo con algún rebrote de COVID. Entonces, en el Perú también los licores, los cigarrillos, también son gravados por impuestos. ¿Por qué, profesor? Porque se busca de alguna u otra manera evitar que la gente pues caiga en el consumo de esto que a la largo plazo puede generar problemas de salud, ¿no? Licor, cirrosis, cigarrillo, dependencia y problemas a los pulmones. La pregunta es, tantos impuestos por cobrar a su profe, ¿a dónde va esa plata? Esa plata va al Estado y con esa plata se le paga al policía. Si tu papá es policía, de ahí se le paga al policía. Si tu mamá es enfermera y trabaja en un hospital del Estado, de ahí se le paga a tu mamá. Si tu papá es profesor o profesora del Estado, de ahí se le paga a tu papá o a tu mamá. De ahí sirve para pagar a los servidores públicos y también para desarrollar. El Estado no recauda tributación, no hay ingresos. La pregunta es, Castillo, que es el presidente, ¿no?, de nuestra república, no va a ir pues de casa en casa y de negocio en negocio cobrando, recaudando impuestos. En el Perú, ¿quién se encarga de la recaudación tributaria? Mano levantada. Bueno, hazte famoso o famosa, tu momento ha llegado. ¿Quién? En el chat me escribieron rápidamente. Muy bien, Ronaldo Aro. Ahí está Ronaldo Aro. Muy bien, Ronaldo, ¿ah? Así es. En el Perú, ¿quién se encarga de eso? Ronaldo, es la SUNAT. Rápidamente, ¿ah? Muy bien, Ronaldo, la SUNAT. Pregunta de cultura general. ¿Qué significa SUNAT? Mano levantada. ¿Qué significa SUNAT? Está buscando en Google seguramente. ¿Qué significa SUNAT? No busques en Google. ¿Qué significa SUNAT? Mano levantada. Por favor, me dice Yerilín. A ver, Yerilín, te escuchamos. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Muy bien, Yerilín, correcto. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Simplemente SUNAT. Y su nombre lo dice, ¿no? De Administración Tributaria, porque va a administrar los tributos. Ahí está SUNAT. Entonces, en el Perú, chicos, todas las actividades, ¿no?, cotidianas vinculadas a la actividad comercial se encuentran supervisadas por esta Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributaria. Muy bien, Maibé y Harold Mesa al mismo tiempo los dos, ¿ah? Coincidieron también. Muy bien, entonces ahí está. Pregunta. ¿Hasta ahí se entendió la explicación? ¿Todo claro? ¿No se entendió algo? Te escucho, te leo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dices? Te leo, te escucho. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Quieres que vuelva a explicar algo? Puedo volver a explicar algo, pero necesito saber si se ha entendido o no se ha entendido. Muy bien, a ver, se entendió, me dice muy bien Girilín, ¿ah? Está bastante participativo hoy día. Excelente, entonces vamos a dejar por acá esto por un momento y nos vamos a ver acá. Semana número 3, tema la SUNAT, quinto de secundaria. Tenemos una mano levantada. Te escucho, Maybe, adelante. Profesor, tengo una consulta. Yo he escuchado anteriormente de que los presos, los que están en la cárcel, también, bueno, ahí se requieren ciertos gastos para sus alimentos, entre otras cosas. ¿Esos gastos también salen de los impuestos que pagan nuestros padres? Por supuesto que sí. Todos los gastos que incluyen elementos del Estado, como los penales, ¿no?, las carceletas o alguna jurisdicción donde se encuentren los famosos presos, todo eso sale del Estado.
Por eso que hay muchos proyectos y muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que con mis impuestos se van a mantener a esas lacras? Dicen algunos, ¿no? Y así se expresan, ¿ah? No lo digo yo, hay muchas personas que se expresan así, ¿no? Ante aquellos que se encuentran cumpliendo alguna condena. Lo cierto es que el Estado defiende los derechos fundamentales, y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vida, ¿no? Muchas personas que están en los penales purgando una condena han robado, han delinquido, incluso han asesinado. Pero por encima de eso, el Estado, y lo dice la Constitución política, no lo dice el profesor Luis Aníbal, el Estado defiende la vida, ¿no? Entonces, ¿y cómo una persona puede vivir? Alimentándose, pues. Por eso es que se designa dinero para la alimentación, para el cuidado, para que sobreviva en los penales, ¿no? Aunque la situación ya dentro de un penal es completamente distinta, ¿no? Los presos que no tienen familia, que literalmente nadie lo va a visitar, son los que su estadía en la cárcel se hace mucho más complicada. Muy bien, Maybe, espero haber respondido tu respuesta satisfactoriamente. Entonces, dejamos por acá semana 3, la SUNAT, y nos vamos a ver el título de la sesión. ¿Qué es la SUNAT? Es la pregunta de esta clase. ¿Qué cosa es la SUNAT? ¿No? ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Explicar el funcionamiento y organización de la SUNAT. Explicar cómo se organiza y cómo funciona esta entidad supranacional en el Perú. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, esto ya lo hemos visto este primer ejemplo y vámonos acá. ¿Qué es la SUNAT? Para entender qué es la SUNAT, tenemos que conocer un poco el concepto. Voluntario para que nos lea fuerte y claro. Lectura. Cualquiera, por favor. Huanca. Te escuchamos, Huanca. Fuerte. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, Huanca. La Superintendencia Nacional de Aduana, entonces, y Administración Tributaria es un organismo técnico, ¿no? Profesor, ¿qué significa organismo técnico especializado? Es decir, que se encarga de una labor en especial. Y esa labor en especial es el tema de la recaudación tributaria, ¿no? Esa es la labor fundamental, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque si decimos que es un organismo económico, puede ser que sea de repente el Ministerio de Economía y Finanza, puede ser que sea de repente el Banco Central de Reserva. Entonces hay que darle un carácter especial, ¿no? Es como que dicen, existen muchos profesores, pero hay profesores que son de primaria, hay profesores que son de secundaria, hay profesores que son de inicial, hay profesores que son de mate, hay profes que son de literatura, hay profes que son de historia, hay profes que son de ciencia, o sea, hay una especialización. Está bien que la superintendencia esté adscrito al Ministerio de Economía y Finanza. ¿Y por qué decimos adscrito? Porque es justamente el ministro de Economía y Finanza el que propone al superintendente. Pregunta, manito levantada. Según tú, ¿quién crees que es el superintendente? Te escucho o te leo. Según tú, ¿quién es el superintendente? A ver, a ver, a ver. Según tú, esa es una pregunta sencilla. Según tú, ¿quién es el superintendente? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Me escribe, ¿quién es? Yo le he preguntado, ¿quién es? No, porque no sé por qué me escriben Poder Legislativo, Luis Vera Castillo, no sé. Yo he preguntado acá, ¿quién es el superintendente? Nada, es una pregunta bien sencilla. ¿Quién es el superintendente? A ver, voluntario, está buscando en Google seguramente. ¿Quién es el superintendente? Muy bien. Casi, Leslie, cerca, pero no es ella, Leslie, cerca. Yerilín me escribe Silvestre Marta. Yo no he preguntado un nombre. Yo he dicho Luis Vera, otro nombre me dan por acá. Yo he preguntado quién es el superintendente. Estamos hablando de la SUNAT. Ya, dentro de la SUNAT, ¿quién es el superintendente? Chicos, no se desvíen de temas, ¿ah? ¿Quién es el superintendente dentro de la SUNAT? Es una pregunta bien sencilla.
Muy bien, Ortega. Sencillo. El superintendente, como lo ha escrito Ortega en el chat, vendría a ser ¿quién, profe? El jefe, pues. El jefe máximo de la SUNAT, ¿no? Y este jefe máximo de la SUNAT, ¿quién lo va, profesor, elegir? Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Quién crees tú que elige el jefe máximo de la SUNAT? ¿Quién lo elige? A ver, ¿quién lo elige? Muy bien, Ortega. Ortega es bastante cauto con sus respuestas. ¿Quién elige al jefe máximo de la SUNAT? A ver, me han escrito en el chat. El Congreso, no, Ortega, ahí fallaste. Huanca, no, el Congreso. Bocanegra, el presidente. Pero existe mucho presidente después Bocanegra. Tienes que especificar. Puede ser el presidente de la Junta de Fiscales, puede ser el presidente de la Corte Suprema, puede ser el presidente del Congreso, el presidente de la República. ¿Presidente de quién? ¿No? ¿Quién elige al jefe máximo de la SUNAT? A ver. ¿Quién lo elige? ¿Quién elige al jefe máximo de la SUNAT? Es una pregunta bastante sencilla. ¿Quién elige a este señor? ¿Quién lo elige? A ver en el chat. Yerilín, Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo están los ministros, el presidente, vicepresidente. Guipúzcoa, muy bien, acá está ya la respuesta. Correcto. Mesa y también, bueno, Mesa y Ronaldo Varo al mismo tiempo, ¿no? Muy bien, Mesa y Ronaldo, punto para ustedes. Profesor, lo elige el presidente de la República, ¿ya? Recuerden que los puntos estoy dando siempre al primer alumno que da la respuesta correcta, ¿ya? El segundo, tercero, lamentablemente ya no tiene el punto. Muy bien, lo elige el presidente de la República, pues, ¿no? Eso es. Pero para que el presidente de la República elija al superintendente, que es el jefe máximo de la SUNAT, alguien lo tiene que proponer. Pregunta, ¿quién crees tú que propone al superintendente para que finalmente el presidente lo elija? ¿Quién lo propone? A ver, ¿quién lo propone? ¿No? Yo propongo a Ortega, a Berríos, a, no sé, a Maibé, a Mesa, a Yerilín de repente para que sea brigadier general, ¿no? Yo lo propongo, pero finalmente será el director de repente quien lo escoja, ¿no? Ya. ¿Quién lo propone? A ver. Muy bien, acá está ministro de Economía, pues. El ministro de Economía, muy bien, Ronaldo Arba, está bastante activo igual que me. Se empataron justamente, ¿no? Porque si uno lo hacía en 30 y otro 31, me quedaba con el que lo hacía en 30. Pues. ¿Quién propone, profesor? El ministro de Economía. Ahí está. El ministro de Economía se encarga de proponer. ¿A quién va a proponer? Al superintendente o jefe máximo de la SUNAT. Y finalmente, ¿quién lo va a elegir? El presidente de la República. ¿Ya? Ahí está entonces, ¿no? Esa es la explicación básica. Entonces, cuando te pregunten a ti, superintendente de la SUNAT, ¿quién es? El jefe máximo de la SUNAT. ¿Quién lo elige? El presidente de la República. ¿Y quién lo propone? El ministro de Economía, ¿no? Ya está. Ahora, el presidente lo va a elegir y una forma de elegirlo es a través de un decreto, ¿no? Se va a expedir un decreto donde está la firma de todos los ministros, ¿ya? Pregunta inocente. ¿Y quién crees tú que puede destituir al superintendente de la SUNAT? ¿Quién lo puede destituir? ¿Quién lo puede sacar de ese cargo? A ver, manito levantada. Con las manitos arriba. A ver, en el chat. Muy bien, Maibé, rápidamente, ¿ah? El presidente de la República. Pues, excelente, Maibé. ¿Quién lo va a destituir? También es Maibé. No sé quién me está escribiendo ahora, pero no lo puedo ver porque ya me dieron la respuesta, pues. La respuesta lo dio Maibé Pérez. ¿Quién lo puede destituir? Es el presidente también. El presidente lo elige y el presidente lo destituye. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, ese primer esquema ya está explicado. Regresamos acá. Justamente para entender el funcionamiento de la SUNAT, hay que analizar dos leyes. ¿Cuándo se crea la SUNAT y cómo funciona la SUNAT? ¿No? Existe una ley de creación, la 24829, y existe un decreto legislativo que nos va a explicar el funcionamiento de la SUNAT. Bueno, ambas
Yo las tengo por acá y te las voy a mostrar en un primer momento. Vamos a ver por acá. Ahí está, mira. Justamente aparece en tu pantalla, ¿no? Dice Ley 24829, ¿no? Yo lo tengo para que veas que lo he podido conseguir para ti, para tu formación académica. A ver, entonces, vamos a borrar y vamos a leer por acá el artículo 1. Voluntario para que lea cualquiera, un participante. Muy bien, tenemos a Vanessa Quipusco Aguilar. Artículo 1, señorita, le escuchamos. Artículo 1. Crearse la Superintendencia Unos Nacional de gritos Aduanas. por ahí, mi oído, cuidado, por favor. Sí, ahora sí. Crearse la Superintendencia Nacional de Aduanas como institución pública descentralizada del sector economía y finanzas como personería jurídica de derecho público con patrimonio propio y autonomía funcional, económica, técnica, financiera y administrativa. La Superintendencia Nacional de Aduanas tendrá por finalidad administrar, aplicar, fiscalizar, sancionar y recaudar los aranceles y tributos de gobierno central que fije la legislación aduanera, tratados y convenidos internacionales y además no más que rigen la materia y otros tributos cuya recaudación se les encomienda, así como la represión de la defraudación de rentas de aduanas y del contrabando, la evasión de tributos aduaneros y el tráfico ilícito de bienes. La Superintendencia Nacional de Aduanas, a partir de la vigencia de su ley general, asumirá íntegramente las funciones y atribuciones de la Dirección General de Aduanas, así como los recursos que se le transfieren en la forma y plazos que señale dicha ley general. Contará por su presupuesto administrativo hasta el 2% de lo que recaude para el Tesoro Público. Artículo 2. Ahí nomás, Quipuscoa. Ahí nomás, muchas gracias. Artículo 1. Entonces, profesor, claramente su compañera nos ha leído cuando se crea la SUNAT, ¿no? Recuerda, según la ley 24829, el presidente de la República, ¿no? Por cuanto el Congreso ha dado la siguiente ley, en el artículo 1 se crea oficialmente la SUNAT, ¿no? Como una institución, una superintendencia autónoma, pero al mismo tiempo dependiente o con influencia del Ministerio de Economía y Finanza. Seguimos bajando un poquito más y vamos a encontrar que, profesor, la creación de la SUNAT se dio básicamente ¿cuándo? El 7 de junio, ahí está, mira, 7 de junio de 1988, cuando en el Perú era presidente Alan García Pérez. Ahí está, mira, no lo digo yo, cuando era presidente Alan García Pérez y era ministro de Economía César Robles Freire, ¿no? Ahí está, ¿ya? Cuando en el Perú Alan García era presidente y César Robles Freire era ministro, ahí se dio la creación de la SUNAT. Específicamente, ¿cuándo, profesor Luis? En el año 1988, ¿ya? Tener presente eso. Justamente cuando estaba acabando su gobierno, se crea la SUNAT, porque se debe entender, y lo hemos visto en geografía, en el tema de economía, que el gobierno de Alan García pues, se caracterizó por una situación crítica, ¿no? Una situación bastante crítica. Y para tratar de solucionar ese problema, se crea una forma de recaudar, en este caso, la SUNAT. Muy bien, esto es una ley, una de las tantas leyes que están ligadas a la SUNAT, pero no es la única, porque mira, tenemos otra, que es el decreto legislativo número 501. ¿Ya? Ahí está el decreto legislativo. Y justamente acá en este decreto se habla de cuál es la función de la SUNAT. Te habla de funciones, te habla de qué es la SUNAT, te habla de la organización, y justamente vamos a leer el artículo 7 y 8, ¿ya? 7 y 8, que nos habla de la organización de la SUNAT. Un voluntario para que me lea esto. A ver, Maibel, la escuchamos, fuerte y claro.
Artículo 7. El Superintendente Nacional de Administración Tributaria es el funcionario de mayor nivel jerárquico, de reconocida solvencia e idoneidad profesional, y con no menos de 10 de ejercicio profesional. Es designado o removido por el Presidente de la República, a propuesta del Ministro de Economía y Finanzas, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Para asumir sus funciones, presta juramento ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 7. El Superintendente Nacional de Administración Tributaria es el funcionario de mayor nivel jerárquico. Corresponde su designación al Presidente de la República, a propuesta del Ministro de Economía y Finanzas, mediante resolución suprema expedida con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Jura el cargo ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 8. Para ser Superintendente Nacional de Administración Tributaria se requiere: A. Ser peruano de nacimiento. B. No haber sido condenado por la comisión de actos dolosos. C. No haber sido separado de un cargo público por infracción cometida en el ejercicio de sus funciones. Y D. Ser ciudadano en ejercicio, de reconocida solvencia moral e idoneidad profesional. Muy bien, Maybe, muy buena lectura. Entonces, en este párrafo 7 y 8 te habla de quién es el superintendente, lo que yo había explicado, quién lo escoge y cuáles son los requisitos, además, para ser superintendente. ¿Ya? Seguimos bajando, profesor, ¿y qué más vamos a encontrar? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar algunas disposiciones complementarias, disposiciones transitorias y disposiciones finales. Y esto también lo va a hacer ¿quién? El presidente Alan García Pérez. Entonces, todo esto, chicos, obedece a lo que es la creación de la SUNAT. Entonces, para la creación de la SUNAT tenemos una ley de creación y un decreto legislativo. En el primero se habla netamente de lo que es la creación de la SUNAT, y en el segundo se habla del origen, funcionamiento, normas y funciones. ¿Ya? Todo eso lo vamos a encontrar acá. Y justamente recuerda que todo eso se dio durante el gobierno de Alan García Pérez. Ya está. Seguimos y vamos a encontrar acá lo siguiente. Funciones. Estas funciones, profesor, pregunta. Yo sé que tú eres un chico inteligente. Estas funciones que vamos a ver a continuación lo he sacado de cuál de las leyes. ¿Ley de creación o decreto legislativo? Mano levantada. ¿De dónde he sacado eso? Tú eres un chico inteligente. ¿De dónde he sacado, Maybe? ¿Del decreto legislativo, profesor? Claro que sí, muy bien, del decreto legislativo. Claro, porque en la ley de creación solamente se habla de la creación. No le creo, profe. Mira, vuelvo a explicar nuevamente por si hay alguien que no entendió. Acá está justamente la ley 24829, ley de creación. Y acá es algo bien cortito, mira, son solamente 2 hojas que tranquilamente es una hoja porque puede ser de 2 caras. Ahí solamente se crea la SUNAT. Pero acá ya se habla de sus funciones. Acá está, mira, funciones, ¿ya? Funciones. Justamente eso es lo que vamos a ver a continuación, mira, todas las funciones. Entonces, un voluntario para que me lea, este voluntario me va a leer el artículo 5, me va a leer hasta acá, hasta la letra E, ¿ya? Y luego otro voluntario para que me lea a partir de la F hasta la letra O nada más, hasta la O. Muy bien, entonces, primer voluntario para la lectura, cualquiera. Yacira Yerilín. A ver, Yerilín, te escuchamos, artículo 5. De las funciones, artículo 5. Son funciones de la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria, SUNAT, las siguientes. A. Administrar todos los tributos internos con excepción de los municipales. B. Recaudar todos los tributos internos con excepción de los municipales a través del Banco de la Nación, pudiendo suscribir convenios con otras entidades bancarias. C. Fiscalizar el cumplimiento a las obligaciones tributarias a efecto de combatir la evasión fiscal. D. Otorgar el aplazamiento o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria de acuerdo con la ley. E. Ejercer los actos de coerción para el cobro de la deuda tributaria por medio del juzgado coactivo competente.
Muy bien, otro voluntario para que siga la lectura hasta la letra O, cualquiera. Manito levantada, muy bien, Rivas Yerilín, ¿ah? Antonio Huanca Sánchez, te escuchamos, Huanca. Administrar los mecanismos de control tributario preventivo. G. Solicitar la adopción y medidas precautorias para cautelar la percepción de los tributos que administra y disponer la suspensión de las mismas cuando corresponda. H. Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las normas tributarias y participar en su elaboración. Y resolver en primera instancia administrativa los recursos interpuestos por los contribuyentes, concediendo los recursos de apelación y dando cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Fiscal y en su caso a las del Poder Judicial. Sistematizar y ordenar la legislación vinculada con los tributos que administra. Proponer al Poder Ejecutivo los alineamientos tributarios para la celebración de acuerdos y convenios internacionales, así como la de cooperación técnica y administrativa. Formar y mantener actualizado el banco de datos de información tributaria. Desarrollar programas de información y divulgación en materia tributaria. Desarrollar programas de capacitación. Establecer las procuradurías de administración tributaria y proponer al Poder Ejecutivo el nombramiento del procurador. Las demás funciones que sean compatibles con la finalidad de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Muy bien, entonces ahí se encuentran las funciones que ha leído su compañero Antonio Huanca. Esas funciones las especifica esa ley. Entonces, en la mayoría de los casos, tenemos las siguientes, ¿no? La SUNAT habla de recaudar tributos internos, pero, este puede ser una pregunta en la que la mayoría puede caer, ¿no? Profesor Luis Aníbal, ¿la SUNAT recauda todos los tributos? No. Hay tributos que la SUNAT no va a recaudar y que tú debes saber porque de repente en algún momento en tu casita van a querer saber esa información y tú que has sido el alumno del profesor Luis Aníbal, puedes darle la respuesta. Mamá, papá, no. Los tributos de los llamados impuestos prediales, ¿no? Eso no va a la SUNAT, eso va a la municipalidad. Por eso bien claro se menciona acá, a excepción de los municipales, ¿no? Como el llamado impuesto al predio. Esas tasas se pagan en la municipalidad de tu distrito. Por eso yo vivo en Puente Piedra, ya vas a ir a Puente Piedra a pagar eso, ¿no? Así como otros tributos que tengan que ver con el tema del domicilio o propiedad. Ya, esos no van a la SUNAT. Ahora, profesor, ¿cómo se recauda estos tributos? A través del Banco del Estado. ¿Y cuál es el Banco del Estado? El Banco de la Nación. Sin embargo, la SUNAT tiene la facultad de poder suscribir un convenio con otra entidad bancaria. Puede ser el Scotiabank, el BCP, el Continental, etc., etc., ¿ya? Y finalmente, también la SUNAT tiene que fiscalizar que se cumpla la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? Que todos los peruanos paguen sus impuestos. Porque cuando tú no pagas tus impuestos, estás cometiendo un delito que se llama evasión fiscal o tributaria. Y esto te puede llevar incluso a la cárcel, ¿ah? Y mira que en el Perú es todavía medio blando, pero en otros estados son muy reacios con este tema. Ha llevado a futbolistas a la cárcel. Imagínate que en algún momento Ronaldinho, el astro de fútbol, estuvo en prisión en Paraguay. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con el tema fiscal. Y tenemos acá lo siguiente. También, profesor Luis, la SUNAT es el encargado de aplazar o fraccionar, los famosos fraccionamientos, el pago de una deuda de tipo tributaria. ¿Qué es un fraccionamiento? Si tal persona debe 1.000 soles, la SUNAT puede dar la posibilidad de que esos 1.000 soles lo puedas pagar
en partes, ¿no? En 12 cuotas, en 11 cuotas. Por ejemplo, hay gente, sobre todo jóvenes, que van a empezar a trabajar por primera vez en su vida. Y cuando van a trabajar por primera vez en su vida, les piden en el lugar que saquen su recibo por honorario. Entonces muchos jóvenes dicen, uy, ¿ahora dónde saco mi recibo por honorario? Pregunta, mano levantada. Imagínate que acabes el colegio en diciembre y todo ok, todo bien. Ya ahí en enero tu mamá te dice, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Mamá, quiero trabajar. Ya te pones a trabajar. Te pones a trabajar de repente vendiendo celulares en un call center. Te pones a trabajar ahí, te dice, muy bien, señorita o jovencito, vamos a pagarle, necesito su recibo por honorario. Entonces tú dices, uy, ¿qué es eso? Nunca en mi vida me han dicho eso. Ah, pero el profesor Luis sí habló en la clase de cívica de SUNAT. Pregunta para cualquiera. ¿Dónde sacarías tu recibo por honorario? ¿En la comisaría? ¿Dónde? ¿Le pides a tu mamá que te entregue tu recibo por honorario? Antonio Huanca Sánchez, que tiene la mano levantada. ¿Dónde, Huanca? Huanca, bueno, bajó la mano Huanca. A ver, en el chat me escribió. Muy bien, Maibé. Claro que sí. Uno sacaría su recibo por honorario en la SUNAT. Muy bien, señorita Pérez, ¿ah? Su respuesta en el chat. Profesor sacaría su recibo por honorario en la SUNAT. Entonces te vas a la SUNAT con tu DNI, original obviamente, y vas a sacar tu recibo por honorario. Entonces una vez que saques tu recibo por honorario debes tener mucho cuidado a la hora de emitir también tu recibo por honorario, porque ha habido casos de jóvenes que emiten mal su recibo por honorario y después de un año tienen una deuda impagable en la SUNATA solo por el hecho de no saber a qué categoría pertenecen. Eso también es un tema. Con sinceridad, hermano levantada. Este tema de la SUNAT, ¿lo han visto antes en algún grado? Cuarto, tercero, segundo, primero, sí o no, te escucho, te leo. Por ahí, no los escucho. No los leo tampoco. Me escribe, a ver, Huanca dice que no, bueno, a Huanca no le han enseñado, ¿ah? Es lo que él me escribe. Ronaldo dice que a él tampoco. Ya. Y Mesa dice, sí, pero no tan detallado, sí le han enseñado. Bueno, pero no tan detallado. Bueno, entonces, profesor, claro, esto sí se enseña, por ejemplo, después de ustedes, me toca con tercero de secundaria. Y me toca también el mismo tema, SUNAT con ellos. Entonces, profesor, ¿qué significa? Que usted debe conocer a qué categoría pertenece, pues. A qué categoría pertenece para saber y no malograrla cuando emita su recibo, porque eso es una realidad. ¿Ah? Le va a tocar emitir recibo por honorario a usted, incluso si es profesional, ¿no? Y los profesionales también emiten recibo por honorario. ¿Ya? A ver, antes de llegar ahí tenemos acá los impuestos. Profesor, ¿qué tipo de impuestos recauda la SUNAT? Uno conocido como el impuesto a la renta. Vamos a subrayar justamente por acá, ¿ya? Un impuesto que recauda la SUNAT es el llamado impuesto a la renta. Pero el impuesto a la renta forma parte de los llamados impuestos directos, ¿no? Porque en economía existen impuestos directos y también impuestos indirectos. ¿Cuáles son los directos? Son aquellos impuestos que gravan o afectan las fuentes de riqueza. ¿Y qué es una fuente de riqueza? La propiedad, pues. Si tu papá tiene muchas propiedades, a esa propiedad le va a caer un impuesto llamado a la renta, porque por esa propiedad tu papá podría recibir un dinero que se llama alquiler, ¿no? Tiene de repente una casa, un terreno, o también la renta, ¿no, profesor? Porque por esa propiedad recibe justamente una renta. A ese tipo de impuestos que afectan o gravan la fuente de riqueza se le llama impuesto a la renta. Imagínate que las personas que tienen muchas casas y que alquilan tienen la obligación de pagar ese impuesto. Es un impuesto, por lo tanto, de tipo directo. ¿Ya? Ahí está, impuesto a la renta. Profesor, y el impuesto a la renta, vamos a borrar por acá para que se pueda ver más claro, borramos, nos da una pequeña definición. Con las manitos arriba, a ver, cualquiera. Y si no hay, yo lo leo, ¿ah? Pero el tema es que después los puntos y la calificación de la clase. Muy bien, Yerilín. Te escuchamos, Yerilín. Fuerte y claro.
Impuestos a la renta. Es el impuesto directo que grava los ingresos de las personas naturales y jurídicas. De acuerdo a la ley del impuesto a la renta, existen 5 categorías. Muy bien, profesor Luis. Muy bien, Yerilín, ¿ah? Está bastante activa en esta clase. Entonces, profesor Luis, tenemos acá lo siguiente. A ver, es el impuesto directo, dice, que grava los ingresos de las personas naturales. Profesor, ¿qué es una persona natural? A ver, pregunta. Vamos a ver, ¿ah? Yerilín, ¿qué he leído? Yerilín, ¿tus padres a qué se dedican, Yerilín? ¿Cuál es el trabajo de ellos, el rubro de ellos? Al negocio. Al negocio, ya. Ellos, al negocio, ¿el negocio le pertenece a ellos o ellos son trabajadores en el negocio? No, a ellos. A ellos. Entonces, profesor, los padres de Yerilín son personas jurídicas. ¿Por qué, profesor? Porque una persona jurídica es toda aquella que dejó de ser una simple persona natural para ya convertirse en una persona que dentro del sistema financiero tiene algunos deberes y responsabilidades, tiene algunos deberes y algunos derechos completamente diferentes. Entonces, ¿qué es una persona natural? Es aquella persona que no tiene un negocio o una empresa constituida. Por ejemplo, profesor Luis, mi papá es, vamos a suponer, profesor, mi papá es técnico electricista, ¿ya? Y trabaja en una empresa. Mi papá es profesor, es persona natural o jurídica. Bueno, si la empresa no es de tu papá sigue siendo persona natural. Pero si la empresa es de tu papá se convierte en una persona jurídica. Estas personas jurídicas en el Perú pueden ser, por ejemplo, una sociedad anónima cerrada, pueden ser una sociedad anónima abierta, ¿no? Por eso tú vas a escuchar que muchas empresas dicen así, SAC o SA, ¿no? SA, ¿qué significa? Sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta. O también significan así, empresa de responsabilidad limitada, RL, ¿no? O también dicen así, empresa de responsabilidad ilimitada, ERIL, ¿no? Estas son algunas siglas que acompañan al nombre. Por ejemplo, Confecciones Marianita, Marianita SAC. Entonces es claramente una persona jurídica. Una persona jurídica también tiene RUC, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Bueno, sea persona natural o sea persona jurídica, ellos tienen que pagar un impuesto. Pero obviamente no va a ser el mismo, porque una persona natural no recibe los mismos ingresos que una persona jurídica, definitivamente, ¿no? Entonces, por eso es que la SUNAT ha establecido 5 categorías. Ahí está, categoría, concepto. Primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría y quinta categoría. Por ejemplo, vamos a partir de un caso. Imagínate que tú has entrado de repente a trabajar a Claro Perú y te dedicas a la FUA, de repente, vamos a suponer por acá, que te dedicas a, de repente, profesor Luis, cuando yo estuve en el colegio, estuve estudiando también un curso de electricidad. Entonces he empezado a trabajar en Claro, soy un técnico electricista de Claro, y me voy a las fábricas o plantas de Claro y hago las instalaciones de Claro, ¿ya? Entonces tú te van a pagar y le dices, bueno, señor, usted tiene que recibir su dinero, pero queremos su recibo por honorario. Entonces, basta que tú presentes recibo por honorario, estarías ya en la cuarta categoría. ¿Por qué? Porque tú no eres un profesional. De repente tú como pintor o cerrajero estás desarrollando un oficio, pero tu oficio es de forma independiente. Entonces tú lo que estás haciendo es generando un ingreso a través de un recibo por honorario. Obviamente lo que SUNAT te va a cobrar no va a ser igual pues que aquel que tiene de repente muchas casas, muchos muebles o inmuebles. A él pertenece a la primera categoría y va a pagar un concepto totalmente distinto. Tu mamá o tu papá que de repente trabaja para una empresa, profesor, mi mamá o mi papá es profesor, profesora, trabaja para un colegio. Tu mamá recibe un sueldo. ¿Tu mamá dónde estaría? En la quinta categoría. ¿Por qué? Porque tu mamá está prestando un servicio que es educación o docencia y a cambio de ese servicio, ella recibe un sueldo
que va a ser gravado también por un impuesto totalmente diferente al honorario, a ganancias e intereses. Profe, ¿qué son los honorarios? Normalmente los honorarios se cobran por hora. Hay profesionales, hay artistas, hay técnicos que trabajan por horas. Y los que trabajan por horas, por lo general, emiten recibo por honorario, ¿no? Y los que trabajan en una empresa durante 30 o 25 o 28 días al mes, ellos reciben un sueldo básicamente. Entonces hay que recordar las categorías que existen en el Perú con relación a los impuestos. Muy bien. Hasta ahí, ¿se entendió la explicación? ¿No se entendió? Algo que te perdí, por eso me perdí acá, te escucho, te leo. Tú dime nada más. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien, por acá por el chat. Muy bien, sí se entendió. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias por acá. Muy bien, profesor, lo entendí ya. ¿Alguien más por ahí lo entendió? ¿No lo entendió también? Bueno, entonces los que han escrito, me quedo con eso, sigo avanzando. Ahí está justamente un recibo por honorario que ahora se emite de manera electrónica. Y existen los llamados impuestos indirectos. Un impuesto indirecto, por ejemplo, muy famoso es el que hemos visto, ¿no? El llamado IGB. Profesor, como hemos mencionado, el IGB en el Perú es actualmente 18%. 16% que grava el mismo IGB y se le añade la tasa de 2% para la promoción municipal. De tal manera que tú pagas 18%, ¿no? Por eso cuando tú vas a comprar un bien debes preguntar, ¿es el precio más IGB o no es con IGB? Si te dijeran más IGB, bueno, a ese precio total tienes que multiplicarlo por 18%. Y ahí vas a obtener cuánto es el 18% de ese precio total para finalmente sumarlo y tener el precio final, ¿no? Por ejemplo, te dicen que un PlayStation cuesta 300 soles más IGB. ¿Qué vas a hacer? Vas a multiplicar 300 por el 18%. Obtendrás un resultado. Ese resultado representa ese 18%. Ese resultado lo vas a sumar más los 300 soles y obtienes el precio final. Eso que parece sencillo, muchas veces la mayoría no lo hace y termina, sobre todo en las tarjetas de crédito, pagando más de lo que se imagina. Bueno, el IGB en el Perú grava los contratos de construcción, la prestación de servicios, la venta de bienes, muebles, ¿no? Como por ejemplo electrodomésticos, computadoras, televisores, la venta de bienes inmuebles, casas, chacras, y la importación de bienes, sobre todo la gente que trae ropa y productos de otros países o continentes. ¿Qué cosa no se paga IGB en el Perú? Productos perecibles, transporte de carga, transporte público terrestre y espectáculos en vivo declarados como culturales. Esos son algunos de los elementos que no pagan el famoso IGB en el Perú. Toda factura, todo comprobante muestra ese dato al final. Tú tienes una boleta, sobre todo una factura, y te va a mostrar justamente al final cuánto es el 18%, cuánto es el cargo, ¿no? Que se está grabando a esa compra, mi estimado y querido alumno. No olvides enviarme tu evidencia de clase y espero que la clase te haya parecido interesante y hayas aprendido. Si te ha parecido así, te invito a que vayas a visitar la página del curso y me regales un like por esta sesión. Un abrazo virtual, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.